Hermanos, seguimos en la brecha que decían en mi pueblo, con esta música igual que la anterior, porque nos anima o debe animarnos. Pues bien, estamos ya en el último día de agosto, que es el 30 de agosto. Mucho calor, es jueves. El vídeo es, para nuestro orden, el 273. El ciclo es el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica en el año 2018 y es Mateo, sigue en el capítulo 24 del 42 al 51. Ya no maldice tanto o no denuncia tanto, más que maldecir, la hipocresía de los fariseos, sino que se mete con los discípulos y les dice en este relato, y lo dice a todos, a ti y a mí, a todo ser humano que quiera escuchar. Dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprender que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Normal, ¿no? Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Donde hay un criado fiel y cuidadoso, a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a su tiempo y a sus horas, si así es, pues dichoso ese criado. Si el amo, al llegar, lo encuentra portándose así, os aseguro que le confirmará la administración de todos sus bienes, porque se fía de él. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, como se merecen los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Fuerte también, ¿verdad? Pero nos está llevando a despertar, a estar en vela, a hacer lo que tenemos que hacer. Por eso, en primer lugar, a este comentario, en los capítulos 24 y 25, el Evangelio de Mateo recoge varias parábolas bajo un determinado común, y es el determinado, el llamamiento a la vigilancia. Vigilancia la podemos traducir por despertar, para vivir atentos. Por un lado, toda palabra de sabiduría constituye una llamada a despertar a partir del estado inicial de ignorancia en que nos encontramos. Por otro lado, sin embargo,
son textos que se prestan fácilmente a una lectura moralizante que reforzaría precisamente lo contrario de lo que se pretende. De esa forma no es. Y es sencillamente porque los sabios insisten en que necesitamos despertar y que de hecho toda la existencia no es sino un conjunto de oportunidades para que ello sea posible en el hombre. Si estamos dormidos, no nos enteramos de nada. Pues bien, y necesitamos despertar porque hemos crecido en nuestra vida identificados con nuestra mente, otra vez la loca de la casa, y con todo su modo de ver las cosas. Esto es evidente. Ello nos ha llevado a pensar que somos el yo, el ego, separado que la propia mente piensa, porque así somos. Y ahí se ha originado toda nuestra confusión y sufrimiento de toda nuestra vida. Por eso es tan importante esta reflexión del despertar. Porque despertar significa, pues, tomar distancia ¿de dónde? De la mente para ver la realidad como sin filtros que la nube. La mente, con su modo de ver, es la que crea este mundo que percibimos, un sueño fabricado por ella misma. Mientras dure nuestra identificación con ella, tomaremos el sueño como real. Exactamente igual que nos ocurre en el estado onírico, creyendo que somos el personaje soñado, cuando los sueños, ya lo dijo un literato, sueños son. Al silenciar la mente, ahí está el quid de la cuestión, y conservarla desde la conciencia, es decir, del ser testigo que somos, el sueño empieza a desvanecerse, a irse, y caemos en la cuenta de que no somos la mente, el yo, el ego, sino la conciencia que observa esa realidad. Ya se ha iniciado el despertar, cuando nos damos cuenta de esa realidad. Ha empezado a estar vigilantes. Mateo adopta una perspectiva particular, que es, proyecta el futuro inmediato a la vuelta de Jesús, según las creencias unánimes de las primeras comunidades de los discípulos, y es que Jesús venía, la parusía. Y entonces, y urge a los responsables del grupo, de la comunidad, para que ejerzan su tarea con esmero, para que cuando venga el amo, pues no lo encuentre
en el sueño. Lo que ha hecho es extraer una conclusión concreta en forma de exigencia moral, normal, como hemos sido educados, de aquella llamada que siempre hemos oído y que no está mal: velar, vigilar. Pues bien, desde nuestra perspectiva se abre un horizonte mucho mayor que ese velar. Y es el Señor que viene, es lo que ya somos, cada uno, plenitud. Al comprenderlo, dejamos que la vida fluya adecuadamente. Si estamos convencidos de lo que somos plenitud, pues estamos en actitud de despierto y no soñando. Estamos, ¿qué decimos?, en vela siempre en la vida. Pero para esto hay que reconocer lo de siempre, lo que somos. Volver, eso significa religión, religar, volver a lo que fuimos, concebidos, en plenitud, en semejanza de Dios y a imagen suya. No lo olvidemos, y no en pecado. El pecado vino después, que es lo que ahora tenemos que rectificar, porque nos hemos parado en los sueños y no estamos despiertos. Se nos ha ido, que decía mi abuela, el santo al cielo. Pues bien, la pregunta es evidente, hermano y amigo que me escucha. Tomo distancia de la mente, situándome en el testigo que soy, en la conciencia que soy y que debo ser. He aquí lo importante. Pero mirado esa psicología que hemos expresado y viendo la actitud del hombre ante ese despertar que ya somos, por aquello que somos, plenitud, pisemos más la tierra para ver lo que tenemos que hacer, porque tal vez lo hemos olvidado. Pues bien, primero, para explicar la vigilancia que deben tener los seguidores de Jesús a su proyecto, el Evangelio de Mateo utiliza el verbo gregoriín, que como exigencia ética es una novedad aportada por el cristianismo y no por otra religión. Esta vigilancia incluye varias cosas. Algo ya hemos dicho antes, pero ahora lo afirmamos más. Primero, la responsabilidad ante los semejantes. Mateo 24, 45, 51. Segundo, no dejarse dominar por el miedo a un Dios imaginario y amenazante, como habla también Mateo en el capítulo 25, del 15 al 23. Y tercero, sobre todo, la bondad con los hermanos más humildes, que también nos ha recordado Mateo 25, del 31
al 40. Resumiendo, podríamos decir, en esta actitud, en estas tres situaciones, a lo que hay que sumar la vigilancia en algo importante, y muy importante, porque Jesús lo vivía, en la oración. Estar en vela y orar conmigo, dijo Jesús en Getsemaní. La vigilancia fue importante en el cristianismo primitivo, por lo frecuentes que en no pocas comunidades eran las vigilias de oración atestiguadas desde el siglo II y que desde el siglo III, y especialmente en el monacato, fueron centrales en la vida de los cristianos que tenían la costumbre de levantarse a medianoche para orar, cada cual en su casa, como testifica, por ejemplo, Tertuliano. Y por último, esta vigilancia, entendida como se acaba de indicar, fue tema en la que Jesús insistió bastante. Se trata de la vigilancia referida a las relaciones que cada cual mantiene con los demás. Primero, Jesús pone como ejemplo al criado, fiel y cuidadoso, que da la comida a su tiempo. Y en segundo lugar, Jesús reprueba a aquel, en lugar de ser buena persona con los demás, es un hombre violento y egoísta que solo se preocupa por comer y beber, o sea, darse buena vida y pasarlo lo mejor posible, como se dice ahora. En el conjunto del relato, esta vigilancia constante para ser siempre buenos con todos es lo central del mensaje que aquí transmite Jesús. Y es que la vigilancia que pide Jesús es la postura atenta y vigilante ante las necesidades de los otros, sobre todo las situaciones de dolor de los demás necesitados, el hambre de los pobres, la soledad de los ancianos, el desamparo de los niños y la desesperanza de tantos enfermos. A estas cosas es lo que tenemos que estar vigilantes. Y el que está vigilante, lo hemos dicho, es porque ha reconocido que es plenitud y como plenitud procura que todas estas cosas lleguen a su término. Vigilantes ante el sufrimiento de los demás. Ese es nuestra cometa y ese es nuestro mensaje y el mensaje de Jesús. No podemos ser transparentes si no tenemos sensibilidad ante el sufrimiento de nuestro mundo, que es muy fuerte y que necesita ser arreglado. El cómo, pues ya hemos hablado de ello. Y el término, en definitiva, era, en la pregunta primera, tomo distancia de la mente situándome en el testigo que debo ser y que no soy. Ahí va. ¿Qué testigos somos? ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cuál es nuestra transparencia? Pensemos cada uno. Un abrazo, un saludo afectuoso y ánimo que siempre podemos cambiar.
porque rectificar es de sabios. No sabio del que sabe mucho, sino del que sabe que tiene sabiduría de Dios. Hasta luego.